¿Existe o no un pacto entre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el gobierno del presidente López Obrador? A ver, Emilio Lozoya estuvo prófugo en España, escondido por espacio de casi 9 meses. El 12 de febrero fue capturado por la Interpol y la policía española en Málaga. Inició el proceso de extradición de las autoridades mexicanas con las españolas por los presuntos delitos de corrupción, cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, principalmente la venta de la planta de agronitrogenados y por recibir sobornos de al menos 10 millones de dólares de la desarrolladora de la empresa brasileña Odebrecht para ser beneficiada con licitaciones de contratos. Posteriormente, el 30 de junio, el fiscal general Alejandro Gersmanero, informó que era el propio Emilio Lozoya el que firmaba la solicitud de traslado de España a México. Entonces no era propiamente una extradición, por eso ni siquiera fue necesaria la firma del Consejo de Ministros españoles. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando hay una extradición, obviamente el criminal no quiere ser, o el presunto delincuente no quiere ser extraditado. Es como un narcotraficante que no quiere que lo extraditen a Estados Unidos. Y cuando se hace así, se debe juzgar este presunto delincuente solamente por los delitos que se le señalan en la solicitud de extradición, ningún otro. En este caso, como no fue una extradición en estricto sentido jurídico, entonces Emilio Lozoya puede ser juzgado por los delitos que ya se le señalan, más los que resulten en el proceso. Entonces, ¿por qué es el propio Emilio? Primer tema que surge aquí, primero de dos temas que surge y que genera un cuestionamiento de si existe este pacto o no entre López Obrador y Emilio Lozoya. Primero, ¿por qué Emilio Lozoya hace esta solicitud él mismo? ¿Por qué él decide debilitar su posible defensa jurídica? ¿Acaso ya sabía que no pisaría la cárcel? Porque desde el viernes que llegó fue depositado en un hospital por un supuesto cuadro de anemia. No fue a la cárcel. ¿O lo hace para salvar también a su esposa, a su mamá y a su hermana, donde las tres también se les libraron órdenes de aprehensión sobre este mismo caso de corrupción? Segundo tema, él llega el viernes 17, el viernes pasado, y ya este lunes de esta semana, o sea, tan solo un fin de semana pasó, y ya el presidente de la República, López Obrador, en su mañanera de las 6 de la mañana de este lunes, señaló lo siguiente, y lo cito, voy a citar textual aquí al presidente, para no equivocarme y no levantarle un falso o una palabra que no haya dicho el presidente. El presidente López Obrador señala en su mañanera: hay que cuidar a Lozoya, dice el presidente. No solo su salud, sino también físicamente hay que cuidar al señor, porque según información que tenemos, dice el presidente López Obrador, él ya hizo una primera declaración que presentó formalmente ante la fiscalía, en donde ya empezó a mencionar a personalidades y políticos sobre el manejo del dinero. Y esa declaración, continúa el presidente diciendo, ya se filtró a los medios, ya es de dominio público y al parecer es real. Es cierta, confirma pues el presidente. Entonces, lo que él va a decir, si cumple con el compromiso con la fiscalía, van a ser revelaciones muy fuertes que podrían poner en riesgo su vida. Esa es la declaración del presidente de la República. Aquí la pregunta es, ¿cómo es que sabe todo esto el presidente? ¿Qué no se da cuenta el presidente que con esa declaración es una violación flagrante al debido proceso? ¿Qué no se da cuenta además que entonces estarían violando el debido proceso el presidente de la República y también el fiscal general? Porque se supone que la fiscalía es autónoma, por eso la ratifica el Senado, por eso se dirime esa fiscalía en el Senado de la República y no la nombra directamente como parte de su gabinete, como cuando era Procuraduría General de la República. Entonces, si el fiscal general violó el debido proceso pasando esta información y luego filtrando esta información, porque está confirmando el presidente que esta información es real, en donde supuestamente ya hay listas de políticos y personalidades y en donde se ha especulado ya y se ha ventilado mucho que es por cuestiones de quienes aprobaron la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
quienes eran diputados federales, quienes eran senadores, quienes eran gobernadores del PRI y del PAN. Si esto sale a la luz pública en el debido proceso, seguramente los priistas en coartada dirán que pues ellos votaron en bloque, apoyando partidistamente al presidente de la República de su partido, del PRI. Pero ¿qué coartada entonces van a tener los panistas? De comprobarse, de haber grabaciones en donde les tocaron estos sobornos a priistas y panistas, en donde a cambio de estos votos aprobaron la reforma energética, no solamente estarían participando en el delito del soborno, sino también en un tráfico de influencias, lo cual tipifica un delito grave de corrupción. Pero aquí la pregunta es, de salir estos nombres a la luz pública en el debido proceso, no en un escándalo mediático nada más, en el debido proceso, nosotros tenemos como ciudadanos, tenemos que estar muy atentos de conocer bien estos nombres. Aquí en Sinaloa hay varios que fueron diputados federales y senadores y que aprobaron y que votaron a favor esa reforma energética en el sexenio de Peña Nieto. De comprobarse esto, hay que estar muy atentos para no volver a votar por ninguno de esos nombres. Y si sus partidos políticos los cuidan y los protegen en las listas plurinominales, como ya lo hemos visto, pues no votemos por esos partidos políticos para que no les alcance para meter a esos plurinominales y volver a darles fuero para protegerlos. Pero la pregunta que resta es, ¿habrá tiempo para que en el debido proceso judicial se lleve a cabo todo esto y se concluya antes del día de la elección? ¿O simplemente quedará en otro circo mediático en donde a la larga se consolide y se confirme un pacto de impunidad actual igualito a los pactos de impunidad que teníamos en los gobiernos anteriores? Hay que estar muy atentos como ciudadanos de esta información y hay que informarnos bien si es realmente quiénes son culpables o si realmente solamente esto es un circo mediático y un pacto de impunidad.